Anaideia. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 46. Avicena, Averroes y la filosofía árabe medieval. En el episodio de hoy os traigo el siguiente menú. Empezaremos hablando de la aparición de la filosofía en el mundo islámico y sus razones. Hablaremos del método racionalista de Al-Farabi, que es llamado el segundo maestro en la tradición islámica. Os hablaré del pensamiento de Avicena, de la impugnación de la filosofía que propuso Al-Ghazali, y finalmente hablaremos del pensamiento de Averroes, que sin duda es el filósofo árabe más influyente de toda la tradición. Así que, como decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Hola, mis queridos drugos. Bueno, antes de empezar, quisiera advertir que los nombres de los pensadores que acabáis de escuchar son las versiones latinizadas de sus nombres auténticos en árabe. Los utilizaré porque es más sencillo para el mundo occidental, que es el ámbito donde este podcast tiene difusión. No obstante, intentaré pronunciar el verdadero nombre árabe cuando empiece a hablar de cada uno de ellos. Y bueno, en el año 475, que fue poco después de la muerte de San Agustín de Hipona, fue la caída definitiva del Imperio Romano Occidental, y así empezó formalmente lo que llamamos la Edad Media. Pero hay que recordar, por cierto, que el Imperio Romano Oriental siguió existiendo muchos más siglos y de hecho marcó el final de la Edad Media. Y sobre todo, inicialmente, pues mantuvo muchas de las dinámicas que también habían regido el Imperio Occidental, como por ejemplo la progresiva radicalización cristianizante. Y en esta línea, en el año 529, pues hubo lugar a un hecho que fue clave para la historia de la filosofía y del pensamiento en general. Y es que el emperador Justiniano I, obviamente emperador del Imperio Oriental, pues ordenó acabar con la excepción cultural relativamente que suponía Atenas. Porque en Atenas, dada su dinámica histórica y como gran símbolo del pensamiento clásico, pues digamos que se había permitido un relativo ambiente de libertad de pensamiento. Justiniano ordenó el cierre de todas las escuelas no cristianas, y lo cual supuso la clausura de, entre otras, de la antigua Academia de Platón, que el propio Platón había fundado unos 900 años antes. Y esto, al cierre de la academia y de las demás escuelas, pues supuso la dispersión de los filósofos griegos que operaban en Atenas, pues a otras muchas ciudades y territorios del imperio. Muchos de ellos encontraron asilo o acomodo en otras ciudades menos simbólicas que Atenas, pero en las que también se vivía una cierta apertura cultural, como por ejemplo Harrán y Antioquía, que estaban en la provincia de Siria. Y también muchos, por cierto, acabaron en Alejandría, donde, aunque ya no se vivía el ambiente cultural de antaño, pues todavía seguía funcionando el museo mítico, con su mítica más todavía biblioteca, y que seguía siendo el mayor repositorio del saber antiguo. Pero poco después, pues acaeció otro de los hechos históricos más importantes de la historia, que fue el surgimiento de una nueva religión, y la explosividad en su expansión que vino inmediatamente después. La Hégira, en el año 622 de la era cristiana, puede considerarse pues el inicio de la era islámica. Sí, los musulmanes arrebataron rápidamente al Imperio Bizantino pues gran parte de su territorio, y en menos de 20 años pues tanto Siria como Alejandría ya estaban bajo el dominio islámico. Y por cierto que en el año 640 también ocurrió otra gran infamia contra la cultura,
como fue la destrucción definitiva de la biblioteca de Alejandría y ya sí que ahora el fin definitivo de aquella ciudad como faro del saber. A ver, la tradición cuenta que el general que conquistó la ciudad era una persona sensible y era cultivada, y entonces pidió instrucciones al califa, a Omar, sobre cómo proceder respecto a la biblioteca. Y la terrible respuesta fue que aquellos libros que estuvieran de acuerdo con el Corán eran innecesarios, eran superfluos y prescindibles. Y los que estuvieran en contra del Corán eran peligrosos y debían ser destruidos inmediatamente. Así que, ¿qué es lo que hicieron? Pues quemarlos todos y listo. Así acabamos antes. De manera que cuentan fuentes árabes posteriores que estuvieron alimentando con libros las calderas de todos los baños de la ciudad y que se necesitaron más de 6 meses para destruirlos todos. O sea, imaginaros la escabechina cultural que se produjo allí. En fin, que parece que está bastante claro que el mal, además de Disney, que ya explicaré por qué, es el fanatismo de cualquier religión. Los fanáticos cristianos asesinaron a Hipatia y los fanáticos islámicos quemaron la biblioteca de Alejandría. Pero bueno, también es cierto que en ninguna religión es todo fanatismo. De hecho, no mucho después de estos episodios tan chungos, empezó lo que se conoce como la Edad de Oro islámica. Es un periodo de extraordinario florecimiento cultural y económico, focalizado sobre todo en la ciudad de Bagdad, pero también con una onda que recorría gran parte de los territorios islámicos conquistados. En Bagdad se fueron concentrando pues la mayoría de los herederos de todas aquellas escuelas filosóficas que habían cerrado en Atenas y también los que habían huido de Alejandría tras la quema de la biblioteca. En fin, que para el siglo VIII, pues en la época del califa Harún al-Rashid, de la dinastía Abasí, se fundó la famosa Casa de la Sabiduría de Bagdad, también se conocía como la Gran Biblioteca de Bagdad, y puede considerarse la capital mundial de la cultura en aquella época y durante los siglos que funcionó, hasta su destrucción definitiva en 1258. En resumen, que lo que ocurrió fue que coincidió que prácticamente todos los custodios que quedaban del legado clásico griego pues se encontraban en zonas del Imperio Bizantino que conquistaron rápidamente las tropas musulmanas. De manera que todos estos acabaron concentrándose en los núcleos culturales del propio Imperio Islámico, especialmente en Bagdad, y bueno, más adelante, por ejemplo, en ciudades como Córdoba, donde estaba Averroes, como vamos a ver de aquí a un rato. Y esta es la razón de que durante la Alta Edad Media el núcleo de la reflexión filosófica y científica fuera el mundo islámico y no fuera el mundo europeo. Y es en este ámbito donde continúa pues nuestra historia. El primer autor importante del que os quiero hablar es Al-Farabi, que vivió entre los años 870 y 950. Este hombre fue un gran lógico y generó también importantes aportaciones en lo que hace a la clasificación de la ciencia. Por cierto, su estructura se acabó extendiendo a Europa más adelante y según la cual en lo más alto estaría la metafísica, que incluye el estudio del ser divino, es decir, de Dios, y fue, como iremos viendo, la clasificación básica de toda la Edad Media, incluyendo el ámbito cristiano. Además, se le considera también el padre de la filosofía política islámica. Pero su vertiente que más nos interesa aquí en Anaideia Podcast es su labor de difusión y de comentarios a gran parte de las obras de Aristóteles y algunas también de Platón. Farabi estaba convencido de que el mensaje de ambos era mucho más compatible de lo que se suele pensar. Entonces se dedicó a buscar los puntos comunes y a reconstruir una doctrina compartida por ambos. En realidad este proyecto era básicamente lo que habían intentado muchos neoplatónicos. Lo que pasa es que la novedad y la particularidad de Al-Farabi es que él lo intentó hacer desde los mismos textos de Aristóteles y de Platón. Es decir, comparándolos con el rigor de un filólogo, a diferencia del método de los neoplatónicos que solían tender pues, a un misticismo muy difuso. En
cambio, Al-Farabi ya digo que es quirúrgicamente sistemático, conciso y seco. Che, boludo, este tipo sí que supo ver lo que siempre te dije, de que las macanas de esos dos pijos de Platón y Aristóteles eran el mismo quilombo. Hola, Diógenes. Bueno, pues la verdad es que sí, Al-Farabi estaba muy de acuerdo contigo en que el mensaje de Platón y de Aristóteles era básicamente parecido y como mínimo compatible. Pero yo creo que en realidad él lo decía por razones muy diferentes a las tuyas. Él consideraba que ya que ambos eran expresión de la verdad racional, era imposible que dijeran cosas realmente distintas, y es por eso que se dedicó a buscar la compatibilización de su mensaje. No me rompas las bolas. ¿Pero qué les dieron esos perejiles a todos? Pensaba que este tipo no era uno de esos cristianos que se tragaron la bola de Platón. No, ya te digo, si este hombre de hecho no era ni cristiano ni platónico. O sea, por supuesto que también respetaba a Platón. Pero es que aquí, en el mundo islámico, el proceso fue diferente. Desde un inicio, el referente básico de la filosofía no fue Platón, como en el mundo cristiano, sino que fue Aristóteles. Y de hecho, en el mundo islámico se conoce a Al-Farabi como el segundo maestro, siendo el primero Aristóteles. A Platón, pues fíjate que no lo incluyen entre los grandes maestros siquiera. Pero son el mismo quilombo, da igual a quién se crean. Bueno, es que justamente lo que vamos a ver en este episodio es que no da exactamente igual. Es decir, en base a que la tradición filosófica islámica se basó en Aristóteles y la cristiana en Platón, pues tenemos dos tradiciones con diferencias importantes durante la Alta Edad Media. Son dos tradiciones que evolucionaron de manera paralela y aislada, y cuando finalmente se comunicaron, se produjo otra revolución del pensamiento por el redescubrimiento de Aristóteles en Occidente, que llegó de la mano de los filósofos árabes, justamente de los que vamos a ver hoy aquí. Me importa una chota todo esto, gallego. Me vuelvo a mi tinaja. No quiero seguir escuchando sobre las idas y venidas de aquellos dos pijos. Sayonara, baby. Adeu, Diógenes, que vaya bé. En fin, este proceso de unión de las dos tradiciones lo veremos en episodios posteriores, aunque hoy también hablaremos un poco hacia el final. Por ahora lo que estamos viendo es cómo se forjó la tradición filosófica árabe. Y el siguiente gran pensador, y este sí que es uno de los dos más grandes, fue el que conocemos en Occidente como Avicena, aunque su nombre auténtico en árabe es Ibn Sina. Este hombre nació en Persia unos 30 años después de la muerte de Al-Farabi y murió en el año 1037 de la era cristiana. Además de filósofo, fue un gran médico que hizo evolucionar enormemente esta ciencia, la medicina. Y también escribió bastantes obras de carácter espiritual, caracterizadas por un misticismo que curiosamente contrasta muchísimo con el estricto racionalismo de sus tratados filosóficos. Para estos está claro que siguió la metodología y el espíritu de Al-Farabi, esa sobriedad de la que ya hemos hablado. Avicena también fue un gran lógico y, como Al-Farabi, situaba la metafísica en lo más alto de la ciencia. Y en la combinación de estos dos campos, de la metafísica y de la lógica, vino su gran aportación a la historia de la filosofía. A ver, os recuerdo, en el episodio 29, que hablamos de la lógica aristotélica, vimos que Aristóteles señalaba que hay diferentes modos de predicación del verbo, lo que él llamaba las categorías. Y una de las maneras en que podemos determinar la predicación del verbo es calificar la verdad del juicio. A ver, no os asustéis que suena mucho más complicado de lo que es realmente. Simplemente se trata de que al afirmar una verdad, podemos hacerlo de diferentes modos. Por ejemplo, la expresión siempre califica un juicio verdadero como verdadero siempre. No es lo mismo decir en Londres está lloviendo que decir en Londres está lloviendo siempre. La lógica, desde su planteamiento aristotélico, pues se ocupó ya de las proposiciones modales, que se denominan las que vienen particularizadas de esta manera. Y los posteriores desarrollos de los lógicos árabes habían profundizado bastante en esta vertiente. Así, lo que conocemos como lógica modal establecía ya en aquellos tiempos las nociones siguientes: la posibilidad, la imposibilidad, la necesidad y la contingencia. La contingencia significa que algo puede ser que sí o puede ser que no. Por ejemplo, la proposición iré al bar
podemos calificarlas modalmente generando estas 4 proposiciones modales. Posiblemente iré al bar, que es un juicio de posibilidad. Me es imposible ir al bar, es un juicio de imposibilidad. Tengo que ir necesariamente al bar, es un juicio de necesidad. Y quizá vaya al bar o quizá no vaya, y esto sería un juicio de contingencia. Esto ya digo que es una cosa anterior y sobradamente conocida por Avicena, porque como ya he dicho era un gran maestro de lógica. Su genialidad fue aplicar estas categorías de la lógica modal a la metafísica, es decir, al estudio de las cosas que existen. Es decir, que trasladó este esquema que acabamos de ver del plano lógico al plano metafísico. Y así fue el primero en establecer que la existencia misma de algo puede ser posible, puede ser imposible, puede ser necesaria o puede ser contingente. Y atención a estas dos últimas. Un ser puede ser contingente, como por ejemplo, pues esta silla en la que estoy sentado, que existe, pero podría no existir. De hecho, hace 1000 años no existía esta silla y dentro de 1000 años imagino que tampoco existirá. Pero también puede haber un ser que tenga una existencia necesaria, es decir, que exista y no pudiera no existir. Por ejemplo, ya estaréis imaginando Dios. Dios no puede no existir. Así, Dios es un ser necesario y todos los demás pues somos seres contingentes. Quedaros con esta diferencia entre el ser necesario y los seres contingentes, porque esto va a volver a aparecer con una fuerza tremenda en Santo Tomás de Aquino, al que por cierto se le suele atribuir esta distinción siendo original, como ya vemos, de Avicena. Y por cierto lo mismo ocurre también con otra distinción que también se suele atribuir a Santo Tomás de Aquino y ya digo que es original realmente de Avicena. Se trata de la distinción entre la esencia de un ser, es decir, las propiedades que lo hacen ser lo que es, en sentido aristotélico, y su existencia, que es el hecho de que efectivamente ese ser sea real. Avicena señala que en el caso de Dios, la existencia es parte de su esencia, es decir, es una de sus características básicas. Y es precisamente por eso que es un ser necesario, pues una de sus propiedades definitorias es el existir. En cambio, en un ser contingente como la silla o como yo mismo, la existencia no es parte de nuestra esencia, y es por eso que dejaremos de existir algún día. Estas distinciones, estas dos parejas de distinciones que acabamos de ver, ya sé que son un poco profusas y un poco complicadas, la metafísica medieval tiene estas cosas, pero os las menciono porque ya veremos que marcarán profundamente toda la filosofía escolástica europea. Y vamos a volver a ellas en los episodios siguientes, cuando empecemos a hablar de la escolástica y de Santo Tomás de Aquino. Avicena entonces considera que el ser necesario es la causa de la existencia de los seres contingentes, de manera que incluso los seres contingentes tienen algo de necesario por haber sido producidos por el ser necesario. Esto, por cierto, se trata de una doctrina de tipo neoplatónico similar al emanantismo de Plotino, aquello de que todos los seres contingentes se producen por la emanación a partir del ser necesario, que es decir, de Dios, o lo uno en Plotino. Así, todos los seres contingentes son emanación de Dios. Y como vimos en el episodio 42, en el que estuvimos hablando del concepto de emanación, todo lo emanado es en realidad una manera de ser del foco de la emanación. De la misma manera que el aura de luz que emana una bombilla depende de la propia bombilla y solo existe en función de ella. Así, para Avicena, todos los seres contingentes tienen una dependencia ontológica de Dios y, según se mire, solamente Dios existe propiamente hablando. Por cierto, que este problema de si las cosas existen por sí mismas o por Dios regresará con muchísima fuerza en el racionalismo moderno, y como veremos, la propuesta de Avicena está anticipando nada más y nada menos que el panteísmo racionalista de Spinoza. Esto lo veremos en episodios posteriores, pero ya os voy avanzando, voy dejando las miguitas para conducir al Minotauro. Bueno, o para escaparse de él. Y no solo en esto fue lo que se anticipó Avicena al racionalismo moderno, sino que la herencia del método racionalista de Alfarabi le llevó también a participar algunos de los elementos fundamentales de la epistemología cartesiana de Descartes, pues Avicena considera que el conocimiento auténtico debe obtenerse mediante el ejercicio puro de la razón, fundamentado únicamente en aquello que se tenga evidencia lógica,
sin contaminación ninguna, de ninguna otra idea preconcebida y ni siquiera de los sentidos. Como veremos, esto es una anticipación o un procedimiento muy similar al de la duda metódica de Descartes, y de hecho llegó a unas conclusiones bastante similares. En fin, Avicena concluye, igual que Descartes, que la identidad del hombre se genera en el alma y no en el cuerpo, de manera que podemos concebirnos a nosotros mismos como un alma pura, sin cuerpo, y seguiríamos siendo lo que somos. ¡Ah, qué divertido! Somos como un fantasma que puede ir por ahí asustando a la gente. Señor Nilsson. Hola, Pipi. Bueno, a ver, en realidad lo que está diciendo Avicena no es que el alma vaya por ahí sin cuerpo, sino que la podemos conocer antes que al cuerpo. ¿Pero cómo vas a conocer algo que no se ve mejor que el cuerpo que se ve muy bien? Bueno, pues porque pensamos con el alma, y por eso el alma se conoce a sí misma. El cuerpo no piensa, y es por eso que no puede conocerse a sí mismo. Bueno, pero el alma servirá para conocer el cuerpo, ¿no? Sí, pero eso viene después, digamos. Es decir, el alma, de lo primero que se hace consciente, es de su propio pensamiento. Y una vez que piensa, pues se puede hacer consciente de su cuerpo, pero lo primero es hacerse consciente de ella misma. No sé yo, eso es muy raro. Mira, precisamente, a Avicena se le ocurrió un ejemplo muy famoso para explicar esto que te estoy diciendo. Y además yo creo que es un ejemplo que te va a gustar. Se trata del famoso hombre flotante. Nos propone que nos imaginemos a una persona que aparece flotando en el aire, con sus piernas, sus brazos extendidos y todos sus sentidos anulados. Es decir, que ni ve, ni oye, ni puede sentir el tacto de nada, ni tiene memoria anterior, ni nada de nada. Esta persona existiría sin ningún tipo de experiencia sobre el mundo físico, pero a pesar de todo eso, dice Avicena que sería un ser inteligente. Avicena considera que este hombre no sabría que tiene un cuerpo, pero sí que sabría que tiene un alma, de lo que se concluye que el alma es más conocible que el cuerpo y constituye nuestra auténtica realidad. Ah, sí, ese hombre es mi amigo. Pero ¿cómo va a ser amigo tuyo? Esto del hombre flotante es simplemente un experimento mental, es decir, es una situación teórica a partir de la cual nos podemos imaginar consecuencias, aunque solo sea a nivel teórico. El hombre flotante no existe, además, aunque existiera tampoco podría hablar con él, no es que tiene anulados los sentidos. Pues sí que existe. Sus amigos lo llamamos Floti y hablamos con él sin hablar, nos comunicamos con la mente. O sea, por telepatía. A ver, Pipi, esto es otra de tus fantasías. Que no, sube conmigo a la terraza que te lo presento. Cuando he venido lo he visto por aquí cerca flotando. Ya me estás liando otra vez. Pero bueno, vamos a ver que en este podcast ya me han pasado cosas muy raras. Ahora verás, voy a llamarlo con la mente. Es muy fácil hablar así con él, sabe hacerlo muy bien. Floti, Floti, ven aquí. Mira, por allí viene flotando. ¡Guala! Está apareciendo por ahí volando un tío vestido de blanco y con un turbante flotando por encima de mi huerto. Hola Floti, este es Juanma. Se supone que sabe mucho de filosofía, pero no se entera de nada. Decía que tú eras un experimento mental del filósofo Maicena. Hola Pipi, hola Juanma, efectivamente existo. Pero, a ver, esto no puede ser. ¿Cómo has crecido en el aire? ¿Quién te alimentó de niño y cómo has aprendido el lenguaje como para poder comunicarte con nosotros? No lo sé, no recuerdo haber sido niño ni que me hayan enseñado nada. De pronto empecé a existir tal como soy ahora. Bueno, ¿y cómo puedes comer y cómo dormir y las demás necesidades ahí flotando? ¿No tienes frío o calor o no te mojas cuando te llueve? No entiendo lo que me dice. Yo no tengo ninguna de esas necesidades de las que me habla. Yo solo pienso, razono, imagino cosas. No sé lo que es el frío, ni el calor, ni la lluvia. O sea, que entonces es como decía Avicena, ¿no? Que solo puedes percibirte a ti mismo como una pura mente. No sé qué significa percibir, pero sí, yo soy yo y ya está. ¿Has visto? Floti es muy listo y dice cosas muy raras como tú, pero se complica menos la vida que en todos esos filósofos. Pero Pipi, a mí también me gustan esos filósofos que dices. Justamente me he suscrito hace poco a Anaideia, un podcast de filosofía muy interesante con el que estoy aprendiendo mucho. Siempre procuro hacer comentarios y darle a like para que el podcast se sitúe mejor en las plataformas. Sale un episodio nuevo cada 15 días en abierto, y los martes en que no hay episodio nuevo, publican un contenido extra muy interesante para los que nos hemos suscrito como fans de pago en iVoox o en la plataforma de micromecenazgo Ko-fi.
En Ko-fi también se puede hacer una donación puntual. Además, publican contenidos en las redes sociales, sobre todo en TikTok, donde casi cada día hay vídeos divulgativos muy interesantes, con el usuario AnaideiaFM. Y para cualquier comentario o sugerencia puedo comunicarme a través del mail anaideiafm@gmail.com. Desde que lo he descubierto estoy aprendiendo mucho. ¿Sabías que el ser es y el no ser no es? Yo ya lo sospechaba. Ay, Floti, no empieces tú ahora con ese pesado de Parménides. Yo ya me iba, ¿me llevas a casa flotando? Sí, súbete, me pilla de camino. Volaré. Wow. Hasta luego, Mari Carmen. Cantaré. En fin, yo no sé lo que no pasa en este podcast, pero bueno, vamos a seguir con lo que estábamos antes de que nos volvamos locos del todo. Felice di stare lassù. Hay que tener en cuenta que en el mundo islámico también se reprodujo el debate entre la fe y la razón de manera paralela a lo que había pasado en el mundo cristiano. De hecho, otro de los pensadores más brillantes de esta época reprodujo también una oposición a la filosofía en unos términos muy parecidos a la de Tertuliano que vimos hace 2 episodios. Se trata del pensador que en Occidente llamamos Al-Ghazali, que en realidad se llamaba Al-Ghazali, quien en 1093 publicó su gran obra La incoherencia de la filosofía, donde resume toda la filosofía anterior en 20 tesis básicas y se dedica a impugnarlas una por una, llegando finalmente a la tesis de que los postulados filosóficos no pueden pasar la prueba de la razón y que, sobre todo, chocan directamente con la verdad revelada por Dios, llegando a llamar idiotas a los filósofos musulmanes que habrían abandonado la fe y habrían caído en la herejía. Lo interesante del planteamiento no es que no lo hace desde el radicalismo religioso, que era una cosa bastante frecuente, sino que lo hace desde el pensamiento racionalista, es decir, como para combatirlos en su propio terreno. Y de nuevo, resulta especialmente llamativo uno de sus argumentos que se adelanta como 7 siglos a David Hume. Y es que Al-Ghazali, en una de sus negaciones de las tesis de la filosofía, niega que los fenómenos naturales impliquen conexiones necesarias entre causas y efectos. Es decir, está negando la teoría de la causalidad aristotélica. Porque, según él, tal afirmación niega el poder de Dios, que en realidad es la única causa de la naturaleza. Él considera que la observación de la realidad solo muestra que hay cosas que ocurren a la vez que otras cosas, pero que no tenemos pruebas de que ocurra una por la acción de la otra. Es decir, que no podemos probar que haya una conexión causal entre la causa y el efecto, sino que solo podemos demostrar que coinciden en el tiempo y en el espacio. Como veremos más adelante, este será uno de los argumentos estrellas de David Hume. Pero bueno, si no te interesa, no te queda mucho, no te preocupes porque volveremos sobre esto. Y bueno, por fin llegamos al seguramente más influyente y posiblemente más grande de todos los filósofos árabes. Se trata de Averroes, que es la versión latinizada de Ibn Rushd. En este caso se trata de un filósofo que vivió la mayoría de su vida en lo que hoy es España, y concretamente en Córdoba, que por entonces era la capital almorávide de Al-Ándalus. Nació en el año 1126, es decir, poco después de la muerte de Al-Ghazali, y su vida coincidió, para que os hagáis una idea del marco temporal, pues en la época de la Segunda y de la Tercera Cruzada, es decir, de la época de Saladino, de Ricardo Corazón de León y todo aquello en Europa y en Oriente Medio. Murió en el año 1198, es decir, ya al borde del siglo XIII, y solo unos 25 años antes de que naciera Santo Tomás de Aquino, del que nos vamos a ocupar ya muy pronto. Si tenemos en cuenta que se ganó el sobrenombre de El Comentador, refiriéndose a comentarios de Aristóteles, y que escribió una obra que se llamó Impugnación de la Impugnación
en la cual rechazaba la impugnación de Algasel, creo que quedan claras las coordenadas de su pensamiento. Y si además añadimos que llamó el tercer maestro a Avicena, pues ya estamos, creo, bien enfocados sobre el palo del que iba este hombre. Averroes quiso volver a una interpretación sobria de Aristóteles, lo más fiel posible al original y procurando eliminar los añadidos posteriores que a su juicio habían ido distorsionando las doctrinas originales del macedonio. A ver, él no tenía problemas en aceptar, por ejemplo, los análisis puramente racionales y sobrios de Alfarabi o de Avicena, pero intenta siempre evitar caer en las derivas de corte, sobre todo neoplatónico, en las que Avicena, por ejemplo, había incurrido, como hemos visto antes cuando habíamos hablado de su emanantismo. Pero aunque tenga divergencias con ellos y con otros filósofos, los defiende siempre frente a la actitud intolerante de personas como Algasel respecto a la filosofía. Su línea de defensa es que considera que hay tres tipos de hombres en cuanto a su manera de conocer. Por un lado estarían los filósofos, por otro los dialécticos o teólogos y por otro los retóricos. Los filósofos son aquellos que proceden demostrando en base a pruebas firmes y rigurosas, y que por eso comprenden la realidad desde la pura razón. En segundo lugar, los teólogos son los que se conforman con probabilidades, de manera que lo que nos ofrecen es solamente una versión verosímil de la realidad. Y por último, los retóricos, que son los que nos ofrecen la explicación religiosa del mundo, que se dirige a la persuasión de los espíritus inferiores, a quienes hay que explicar la verdad con imágenes y con metáforas atractivas, porque su mente solo opera en base a la imaginación y a las pasiones. Es decir, no son capaces la gente sencilla de comprender el razonamiento teológico y muchísimo menos el rigor filosófico. Así, para Averroes, el Corán, que es la verdad revelada, puede ser leído de dos maneras. Por un lado, en un sentido simbólico, que es el propio de las mentes inferiores, y por otro lado, en un modo racional, que solo es apto para mentes racionales superiores. Se trata de dos maneras irreconciliables de procesar la verdad, y el problema es que son irreconciliables, ya que el sabio no puede transmitir al ignorante su sabiduría, porque esta sabiduría trasciende las limitadas posibilidades o las capacidades de la persona ignorante y sencilla. Por cierto que esta distinción entre las dos maneras de entender la verdad del Corán ha sido demasiado frecuentemente mal entendida y ha dado lugar a una supuesta teoría de la doble verdad, que es una teoría fantasma, según la cual Averroes y los llamados averroístas latinos, que son una escuela filosófica europea inspirada en Averroes, habrían admitido que tanto las proposiciones de la razón como las proposiciones de la fe pueden ser verdaderas a la vez, aunque hubiera una contradicción directa entre ambas. En realidad, esto de la teoría de la doble verdad no ha sido afirmado por nadie serio nunca, sino que en realidad parece que fue más bien la clásica falacia del hombre de paja utilizada contra los averroístas para condenarlos por herejía en 1277. En definitiva, lo que está diciendo Averroes no es que haya una doble verdad, sino una doble vía de presentación de la verdad, la vía racional y la vía alegórica, que es la religiosa, siendo una, la racional, superior a la otra. Y en los casos en los que haya una aparente contradicción entre ambas, se debe prevalecer siempre la interpretación racional, puesto que la razón es inequívoca mientras que la alegoría no lo es. Es decir, que si la filosofía nos dice una cosa de manera contundente y segura, y la religión nos dice la contraria, tenemos que quedarnos con lo que nos dice la filosofía, porque podemos estar seguros de que lo que está fallando es nuestra capacidad de interpretar adecuadamente el sentido profundo de la revelación. Es decir, que lo que falla no es el Corán, sino nuestra interpretación del libro sagrado. Como vemos, Averroes está presentando un esquema metodológico inverso al de San Agustín y al de la tradición filosófica cristiana, que consideraba, como ya hemos visto, que fe y razón son compatibles, pero con la razón subordinada a la fe. Uno de los elementos fundamentales en los que Averroes contradice la interpretación general del Corán es la negación de que Dios creara la realidad a partir de la nada. Averroes considera que esto es una mala interpretación de lo que dice el texto sagrado, que efectivamente afirma que Dios creó el mundo, pero no especifica que fuera a partir de la nada.
Esto, por cierto, también ocurre en la Biblia. En ambas, tanto en la Biblia como en el Corán, se habla de que Dios creó el mundo, pero no se especifica que fuera a partir de la nada. Toda la tradición filosófica desde Parménides adelante, incluyendo por supuesto Aristóteles, negaban sistemáticamente la posibilidad de la creación del ser a partir de la nada. De manera que Averroes considera que esta creación del ser a partir de la nada es imposible, es absurda. Las interpretaciones del Corán o de la Biblia también valdría que vayan en contra de este precepto, pues son interpretaciones erróneas. El Corán o la Biblia no dicen que se crea a partir de la nada. De manera que Averroes habla, en este caso, de una creación eterna. Es decir, que Dios crea eternamente el mundo y no lo crea en un momento dado. En realidad esta idea ya estaba contenida en San Agustín. Recordad que vimos que San Agustín decía que Dios creó el tiempo de manera conjunta con la realidad y que por ello no tiene sentido en el sentido estricto hablar de un antes de la creación. Y por ello decimos que la creación no tiene un principio. En definitiva, lo que está diciendo Averroes es que la relación entre Dios y el mundo no tiene por qué ser entendida en términos de prioridad temporal. Y además hay que recordar que Averroes es un fiel aristotélico, de manera que entiende que toda sustancia es un compuesto de materia y de forma. Y así, por necesidad metafísica, postuló la existencia de una materia prima primigenia que estaría en potencia y que Dios actualizó en el momento de la creación, imponiéndole a esa materia primera preexistente una forma también preexistente. Es decir, ambas cosas, esa materia y esa forma, preexisten en la creación para que Dios pueda generar el mundo. Para darle sentido a esto hay que recordar el aristotelismo de Averroes, según el cual todo lo que ocurre en la naturaleza tiene una causa final, una finalidad. Así, la finalidad de esa materia y de esa forma preexistentes son la de servir como base de la creación. Averroes también hizo aportaciones muy valiosas y muy importantes en epistemología, en ética o en política. Pero creo que en estos casos no son aportaciones tan espectaculares, puesto que son más o menos coherentes con la tradición aristotélica, incluso también con la agustiniana, que es parecida en definitiva a la tradición cristiana, y además son de carácter muy técnico, muy filosófico de detalle. Por eso creo que lo más interesante para los oyentes es hablar finalmente de su legado, porque yo creo que podemos afirmar sin exagerar que es el pensador que más impacto ha causado en toda la historia de la filosofía medieval y uno de los que más impacto ha tenido en toda la historia del pensamiento, aparte de Platón y de Aristóteles. Porque precisamente de la mano de Averroes, Occidente redescubrió a Aristóteles. Llegaron a través de sus comentarios las obras casi completas del Estagirita y esto fue un impacto en la filosofía y en la cultura tremenda e incalculable. De hecho, en el ámbito cultural, el advenimiento de Aristóteles es el acontecimiento que marca el inicio de la Baja Edad Media. Y además que junto con Aristóteles también descubrieron los filósofos europeos toda esta tradición del genio de los filósofos árabes de las que os he hablado en este episodio, y especialmente los dos más importantes, es decir, Avicena y Averroes. Y como he ido señalando, hay multitud de elementos de estos pensadores que se constituyeron como base de algunos de los más importantes filósofos europeos medievales e incluso, como ya hemos visto, de unos cuantos de los modernos. De todo esto iremos hablando en los próximos episodios del podcast. Espero que os hayan resultado interesantes los filósofos árabes y antes de acabar quisiera darle las gracias a mi alumna Dunia Albargachi y a su padre que me han ayudado con la portada de este episodio y también con la pronunciación de los nombres árabes que espero haber dicho correctamente. En el próximo episodio regular de Anaideia Podcast hablaremos ya de la filosofía escolástica y de Santo Tomás de Aquino. Y este episodio recordad que saldrá dentro de 2 semanas, pero también la semana que viene publicaremos los postres del menú de hoy, que consistirán en algunas lecturas interesantes de estos autores que hemos ido comentando y que, como os ha dicho el hombre flotante de Avicena, son exclusivos para los suscriptores de pago mensual del podcast, tanto en iVoox como en Ko-fi. Así que con esto y un bizcocho, hasta el martes que viene o el otro a las 8.
nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù.